Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema de la ocupación. Para el efecto, vamos a conocer la definición, requisitos, bienes objetos de ocupación y vamos a agregar otro inciso que a mi criterio es necesario e indispensable, que son los elementos. Dentro de los elementos tenemos el real, el subjetivo y el formal. Empecemos entonces con lo que es la definición. Ya sabemos que es un modo originario de adquirir la propiedad, en virtud del cual una cosa no pertenece a nadie, o sobre la cual nadie lleva a cabo alguna reclamación. Entonces, aquí es una forma de tener ese bien con el propósito o la intención de hacerla suya, que pase a formar parte de su patrimonio. O podríamos decir que es la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño, cuyo propósito lleva a adquirir la propiedad. Entonces, en esto consiste lo que es la ocupación. Sabemos que la ocupación está regulada en el artículo 589 al 611. Si me doy a entender en qué consiste precisamente lo que es la ocupación, entremos ahora a lo que son, buenas noches, a lo que son los requisitos. Por favor, cuando vayamos a terminar la clase, me escriben en comentarios que necesito hacerles un anuncio. Veamos ahora lo que son los requisitos. Este lapicero ya no funciona. Bueno. Requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ocupación? Por un lado, es la toma de posesión de la cosa que no pertenece a nadie, cuya voluntad es hacerla suya. Otro de los requisitos es la intención que tiene el poseedor de hacer propia la cosa. Es decir, por medio de la propiedad. Podríamos también decir que aquí hay un elemento subjetivo, que el sujeto o la persona lo que desea es adquirir el bien siempre y cuando tenga la capacidad para adquirir bienes. Y el propósito es la intención, el apoderamiento, la aprehensión del bien. Y hay un objeto, porque la persona, el poseedor, lo que requiere es adquirir el bien. Y ese bien sabemos que no pertenece a nadie o que se ignora el paradero del dueño o que posiblemente el dueño lo haya dejado abandonado.
Por consiguiente, esos serían los requisitos que establece la ocupación. Por un lado, la posesión del bien que no pertenece a nadie. Por otro, la intención de hacer lo suyo. Hay un sujeto, hay una persona que tiene ese ánimo de apoderarse del bien. Y el otro es que existe un bien para que así sea ocupado. Veamos ahora en qué consisten los bienes objeto de ocupación. Bueno, leamos previamente el artículo 589. Dice, ocupación de muebles. Ya lo leímos, ya platicamos, sin embargo, leámoslo nuevamente. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación, de conformidad con lo dispuesto en las leyes especiales. Sabemos que existe una gran prohibición en el artículo 590, donde estipula que los bienes inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén producidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Pregunto, ¿cuál es el significado de propiedad? ¿Dónde está consignado? ¿Y dónde se consigna o está estipulado o normado lo que es la propiedad privada? Esos artículos ya los leímos, hemos platicado de ellos. Buenas noches. Sin embargo, si quisiéramos... Gracias, Edgar. Sabemos que existe esa prohibición que los bienes inmuebles no pueden adquirirse por ocupación, única y exclusivamente los bienes muebles. Sin embargo, este artículo 590 determina los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación, los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. ¿En qué consiste la propiedad? ¿Dónde está regulada la propiedad? ¿Y dónde está regulada lo que es la propiedad privada? Regulado estoy diciendo normado. ¿En qué artículos están debidamente estipulados de conformidad con nuestros cuerpos legales? Buenas noches. Buenas noches. Si el examen fuera verbal, ¿qué pasaría? $460, propiedad privada. Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. Y 39 de la Constitución, totalmente de acuerdo. También el 464 determina que es propiedad. Gracias, excelente, gracias. Entonces, ahora veamos lo que son los bienes objetos de ocupación. Vamos al artículo 591. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y arroyos, de uso público y que no presenten señales de dominio anterior. Gracias. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. ¿Es así? Entonces, como hemos entrado a conocer la definición, los requisitos y los bienes objetos de ocupación. Sin embargo, gracias Edgar. Sin embargo, comentaba de que íbamos a agregar un inciso específicamente sobre los elementos. El primero es real. ¿En qué consiste? Ese elemento real de la ocupación. Específicamente radica en que la cosa
no pertenezca a nadie. Está hablando del bien. Por lo tanto, se infiere de que el bien no tiene dueño o se ignora quién es el dueño. Y ese es el real. Y habla de la cosa, el bien. El otro es el subjetivo. Cuando determinamos el subjetivo, estamos hablando del sujeto. Y el sujeto es la persona que tiene esa intención de incorporar a su patrimonio ese bien a través de la ocupación. Lo que se detecta es que la persona posiblemente tenga en su patrimonio bienes, pero este otro que está abandonado, que se ignora quién es el propietario, que se ignora que lo dejaron allí y nadie lo reclama, puede ser ocupado y pasa a nuestro patrimonio. Y recordemos que hay dos elementos esenciales del patrimonio también, el elemento activo y el pasivo. Y aquí se incrementaría el elemento activo del patrimonio de la persona. Y por último es el formal. Y aquí específicamente se infiere también que es la aprehensión o la posesión de la cosa que no tiene dueño. Es la toma, es la aprehensión, es la posesión del bien, ya que no tiene propietario o se ignora quién es su propietario o el propietario la dejó abandonada. Entonces, los tres elementos es real, que la cosa no pertenezca a nadie. Subjetivo, que la persona tenga esa intención de incorporarla a su patrimonio. Y el formal, la toma o la aprehensión del bien, la posesión del bien, ya que no tiene dueño, no tiene propietario, se ignora quién sea. Y estos serían los elementos. Y aquí culminamos lo que es específicamente el tema de la ocupación. Por favor, las preguntas. Ya la habíamos visto, habíamos platicado un poco de ellos, precisamente habíamos también leído estos artículos. Ahora, tienen que leer los artículos. Según el contenido del programa, en la tercera columna aparece artículos 589 al 611 del Código, ¿sí? Civil. Entonces, esos hay que leerlos. Buenas noches, licenciado. En la Colonia del Milagro, algunas personas abandonan su propiedad por situaciones de delincuencia y en algunos casos es ocupada por pandilleros. Quiere decir que están actuando con legalidad por ocupación. Recordemos, por favor, volvamos a leer el artículo 590. Dice, los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Es decir, que los bienes inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. En este caso, si estas personas están ocupando el bien, es de forma ilegal porque hay un propietario. ¿Sí? Ahora, si fuera un bien mueble, no habría ningún inconveniente porque estaría en congruencia con el artículo 589 del Código Civil. Dice el LIC, la ocupación aplica en muebles e inmuebles, únicamente en muebles. Muebles, por favor. ¿Cuáles son los tres elementos, LIC? ¿Los podría repetir? Disculpe la molestia. Sí, hablamos del elemento real, que es la cosa. Hablamos del elemento subjetivo, que es la persona con la intención de incorporar o adherir a su patrimonio el bien o la cosa. Y hablamos del elemento formal, que es
la toma, la aprehensión, la posesión del bien, ya que no tiene dueño, se desconoce quién sea el dueño o el dueño la abandonó. Eso es. Ya, puede dar un ejemplo de los muebles que pueden adquirirse por ocupación. Aquí está legislado en el artículo 591. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del río, del mar, de los ríos, arroyos de uso público y que no presenten señales de dominio entero. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. Entonces, si una bicicleta es abandonada, pues obviamente pues la pueden tomar, ¿sí? Dice, licenciado, por favor, los terrenos que invaden, esos pueden ser formales. No. Vuelvo a repetir, solo radica específicamente sobre bienes muebles. Los bienes inmuebles no, porque existe el 590 donde se determina que no pueden adquirirse por ocupación los bienes inmuebles, solo los muebles. No porque es inmueble, creo yo. Así es. Lick puede indicar los requisitos. De los requisitos les platiqué. Bueno, existen varias situaciones en cuanto a los requisitos, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver los elementales. 1. La toma de la posesión de las cosas que no pertenecen a nadie. Es decir, la voluntad que la persona tiene de hacer la suya. 1. La intención por parte del poseedor de hacer propia la cosa por medio de la propiedad. O sea que la apropiación física del bien. Otro podría ser que una persona tenga la capacidad de adquirir el bien. Y el propósito de apropiarse. Y otro podría ser que tiene que existir una relación con el objeto. Eso requiere que la cosa no pertenezca a nadie. O si haya pertenecido a alguien, la haya dejado abandonada, o el dueño se ignora quién sea el dueño. O sea que solo los muebles, cosas, pueden ser abandonados voluntariamente por sus dueños, así es. La ley no lo dice, ¿sí? Ahora, en este caso, si recordemos que tendríamos que entrar a la usucapión. La usucapión es la posesión de los bienes y hay que llenar ciertas condiciones, ¿sí? Pero no es el término técnico legal ocupación sobre bienes inmuebles. Se le denomina de conformidad con nuestro sistema jurídico como usucapión o prescripción positiva. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, por favor, preguntas, no tengan pena. Todo lo que sea pregunta es bienvenida, ¿sí? Y no nos quedemos con las dudas. El Estado podría adquirirlo. Cuando hablamos del Estado es macro, ¿sí? Entonces, la capacidad que tiene el Estado es sobre los bienes inmuebles. Que estos que no sean propiedad privada son del Estado. Allí, pero que el Estado pueda adquirir un bien por ocupación, no. Creería que aquí solo son los particulares. ¿Sí? Licky, ¿cómo se demuestra que fue abandonado cuando
el expropietario quiere reclamarlo nuevamente. Pues se creería que hubieran signos de que está en la calle. Yo recuerdo que aquí en el condominio una vez saqué una churrasquera que a mi criterio estaba un poco deteriorada y la puse cabal en el portón porque ahí dejamos todos los condóminos, la basura es lunes, miércoles, viernes y ahí la dejé. Cuando salía no estaba, había sido abandonada, ¿sí? Porque estaba en la acera a la par de la basura. Entonces, porque si yo no la abandono es porque la quiero tener, pero si se abandona, cualquiera la podía hacer suya. ¿Cómo reclamarlo? Vale la pena ir con un vecino y tocarle, mire, usted se llevó la churrasquera. ¿Sí? Cuando fuera algo que valga la pena, todavía, pues, creería yo. Pero bueno, es cuestión de criterio, ¿verdad? Hola, Ligue, buenas noches. Perdone que le interrumpa, solo quería comentarle que no nos notificó que ya estaba su transmisión. Al parecer nos pasó a varios. No sabemos por qué sucede esto. Pues no tengo ni la menor idea, pero empezamos a las 19:02 la transmisión, ¿sí? Y hemos estado preguntando, hemos estado participando. Posiblemente al decirle no nos notificó, no lo entiendo. ¿Sí? O sea que tengo que avisarles que voy a transmitir la clase. Previamente les tengo que decir, señores, hoy tengo que impartir clases. No hay un horario. O posiblemente su señal, si me está hablando, me está dando a entender que son varios, ¿sí? No tengo necesidad de mandar una transmisión, disculpen, para eso hay un horario, y yo respeto el horario, ¿sí? Ahora, si es la plataforma, ella no puedo hacer nada, pero yo sí respeto el horario. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo ingreso 1 o 2 minutos antes de las 19 horas. Siempre lo he hecho así. Siempre, y siempre lo voy a hacer así. Mientras tenga la posibilidad y tenga el internet habilitado, con mucho gusto lo voy a hacer. Igualmente lo hago con la sección anterior. A las 17:30 empiezo. Sí. Me conecto 1 o 2 minutos antes para que empiecen a ingresar y empiezo a trabajar. Pero siempre lo hago así. Y nunca he tenido problemas. Si es primera vez en los 3 años que me hacen ver esto, ¿sí? Bueno, si es Facebook, disculpen, ahí sí no podría hacer nada, disculpen. La única ventaja es que nos queda grabado, ¿verdad? Ahí nos queda grabado, entonces no tenemos ningún inconveniente, aunque entiendo que no es lo mismo que me vean, pero es igual, pues, ¿sí? De mi parte existe toda la buena voluntad de apoyarlos a ustedes, es mi obligación, es más, pero sí soy bien puntual. Siempre he sido puntual en mis clases. En los 34 años que tengo que impartir clases, siempre he sido muy puntual. ¿Sí? Por respeto a ustedes también. Y sé que la segunda sección, cuando estamos presencial, ya están cansados, vienen del trabajo, tienen hambre, está lloviendo, hay calor, muchas cosas más, ¿sí? Entonces, ingreso a las 7 menos 2 minutos, empiezo en la clase a las 19 horas y voy saliendo a las
menos 5, que es mucho más viable que de esta manera, ¿verdad? Pero sí, disculpen, si fue Facebook el que tuvo algún inconveniente, en nombre de Facebook pido disculpas para ustedes. Pero sabemos que siempre nos vamos a conectar a la hora que está programada. Por respeto a ustedes y porque es mi obligación hacerlo así. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta de la ocupación, por favor? Si no, pasamos al segundo tema, específicamente de la accesión. Y aquí sí quiero, por favor, que pongan muchísima atención en la accesión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me di a entender? ¿Sí me di a entender? ¿O alguna pregunta más, por favor? Bueno, ese. Dice, si compro un bien inmueble pequeño, estará exento de IVA. Si es segunda compraventa, no paga IVA. Va a pagar 3% de timbres fiscales. Si es primera compraventa, va a pagar IVA, que es el 12%. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Entremos entonces a lo que es la accesión, por favor. Es el otro punto que nos toca dentro del contenido del programa. Empezamos con lo que es la definición, después teoría sobre su naturaleza jurídica, clases. Existen dos clases. Por un lado, la discreta, que recae únicamente sobre frutos naturales y civiles, y la continua, que es la incorporación de algo accesorio hacia el bien principal. Y en la continua hay una división que se da entre bienes muebles a inmuebles. La otra es de bienes inmuebles a inmuebles y posteriormente de bienes muebles a muebles. Aquí vamos a hacer una pequeña modificación que a mi criterio creo que es oportuno para que sea mucho más claro y que tengan mayores elementos de juicio. ¿Sí? Entonces, con lo que es la accesión. Sabemos que la accesión está regulada del artículo 655 al artículo 702. 655 al artículo 702. Allí tenemos regulada la que es la accesión. Veamos en qué consiste la accesión, la definición. La definición podríamos decir que es el acto en virtud del cual el dueño de una cosa hace propio todo lo que se produce en ella, o todo aquello que se le incorpora al bien. Es decir, lo accesorio que se le incorpora al principal. Entonces, el propietario aquí hace suyo no solo lo que produce, que aquí serían los frutos civiles y naturales, sino que también lo que se le une, lo que se le incorpora, ya sea por la naturaleza o por la mano del hombre, o ambos a la vez. Esa es la accesión. Más adelante vamos a leer los artículos de la accesión con el propósito de que tengamos muy presente la diferencia entre la accesión
discreta y la continua. Lo que quiero, el artículo 655 habla de la accesión, que son los frutos naturales y civiles, ¿sí? Y el 658, lo que se le une o se incorpora. Sin embargo, vamos a ver un artículo específicamente donde hace hincapié de las dos accesiones, ¿sí? Ya lo tengo acá. Pero inicialmente quiero que tengamos la definición de accesión. Lo que produce el bien es del propietario. Lo que se le incorpora al bien es del propietario. Lo que se adhiere al bien, ya sea por la naturaleza o por la mano del hombre, es del propietario del bien principal. Y esa es la accesión. Veamos cuáles son las teorías sobre la naturaleza jurídica de la accesión. Sabemos que es un modo de adquirir el dominio, porque se va a tener el dominio del bien que se está incorporando. También sabemos que es un derecho que le asiste sobre la cosa. Todo lo que produce o todo lo que se incorpora es del propietario. Y aquí se considera a la accesión en dos clases. Uno es la continua, que determinan algunos autores, que es un modo de adquirir la propiedad. Y otros determinan que la accesión discreta es una facultad que tiene el propietario sobre el bien. Pero para mayor comprensión, lo que deseo es que en cuanto a lo que son las teorías sobre la naturaleza, tengamos presente específicamente que se trata de un modo de adquirir el dominio. 1. 2 es que es una facultad que se tiene sobre la cosa, el dominio que se tiene sobre la cosa. Y 3, que hay dos clases de accesión, y estas dos clases de accesión las regula nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado, la continua, como un modo de adquirir la propiedad, y la accesión discreta, como una facultad de dominio que se tiene sobre la cosa. Sin embargo, cuando leamos los artículos, vamos a establecer cuál es una y cuál es la otra, y es bien entendible. Es muy claro nuestro sistema jurídico al determinar ambas accesiones. Empecemos con las clases de accesión. Veamos inicialmente lo que es la discreta. ¿En qué consiste la accesión discreta? También se le denomina accesión por producción. ¿En qué consiste? En que el dueño de la cosa hace suyo los frutos que produce el bien. Todos esos frutos que produce son del propietario de la cosa. Entonces, este es un producto de la producción, es un proceso de esa producción que genera el bien. Ahora, ¿dónde está regulado? La discreta, que esta se le otorga al propietario del bien todos los frutos, que pueden ser naturales o pueden ser civiles. Ahora sí nos vamos precisamente al artículo 655. 655 y dice: los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. ¿Qué clase de accesión es esa? Discreta.
Y dice, son frutos naturales, 656, son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Esos son los naturales. ¿Y cuáles serían los frutos civiles? Pues son todos aquellos beneficios o rendimientos que se obtienen de la cosa o de un tercero. Obviamente tiene que haber una relación jurídica entre el propietario del bien con otra persona, ¿sí? En este caso, si determinamos que hay un contrato de arrendamiento, pues esa renta es un fruto civil. Gracias, Edgar. Es un fruto civil, ¿sí? Todo lo que se genere del bien, todo lo que produce el bien, es accesión discreta. Y por eso es que le denominan también accesión por producción, porque es lo que produce, ¿sí? ¿Y qué es lo que produce? Pues frutos civiles y naturales. Entonces, todos esos beneficios, esos rendimientos que se generan, son los frutos civiles. Y los naturales, pues, ya sabemos que son los que producen, ¿verdad? Sin embargo, veamos lo que es la accesión continua. Y después quiero precisamente buscar ese artículo donde vamos a conocer la diferencia entre una y otra y está debidamente normado. ¿Cuál es la accesión continua? Aquí es precisamente la adquisición de la propiedad sobre lo que se le une o se le incorpora, ya sea de manera artificial o natural, a una cosa que es nuestra, que es de un propietario determinado. ¿Y qué calidad tiene? De accesoria, porque se le está uniendo, se le está incorporando. Entonces, precisamente esta es la continua. La continua es la incorporación, la adhesión al bien principal, algo accesorio. Y la discreta es lo que produce frutos naturales y civiles. Leamos el artículo 658. Accesión por incorporación a bienes inmuebles. Lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta, de conformidad con las disposiciones siguientes. Y hace mención cuáles son esas disposiciones. Son las que vamos a analizar más adelante. Sin embargo, existe un artículo en nuestra legislación que establece la accesión discreta y la accesión continua. ¿Cuál es? Por favor, atención. 471. 471. El propietario de un bien tiene derecho a sus frutos. ¿Qué clase de accesión es? Discreta. ¿Y a cuánto se incorpora? ¿Qué clase de accesión es? Continua. Por accesión de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. Entonces, el 471 regula el mismo artículo las dos accesiones, solo es de interpretación. Gracias. Y lo vamos a volver a leer para que les quede bien claro. Frutos de los bienes. El propietario de un bien tiene derecho a sus frutos. ¿Cuáles son? Frutos naturales y civiles. ¿Dónde está regulado? Pues el 655.
655, 656. La continua es la que se le incorpora. La discreta es lo que se produce. ¿Sí? Por eso vuelvo a repetir. Terminemos de leer el artículo 471. Frutos de los bienes. El propietario de un bien tiene derecho a sus frutos. Es la producción. Por lo tanto, es accesión discreta. Y a cuanto se incorpora, y es accesión continua, la incorporación. Por accesión de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. Así es. La discreta, todos los frutos que producen son del propietario, y la continua es todo lo que se le incorpora a la propiedad principal es del propietario, todo lo accesorio. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos lo que son la clasificación de la accesión continua. Por favor, atención. Por favor, aquí sí quiero atención porque según el contenido del programa que yo tengo no está muy actualizado. Entonces, la primera es la incorporación de un bien mueble a un bien inmueble. Esa es la primera accesión. Y esta es continua. Y estamos aduciendo de que es de un bien mueble hacia un bien inmueble. Y aquí, el contenido del programa de estudios describe siembras, después dice inmuebles y plantaciones. ¿Cuál es el asidero legal de esto? De los bienes muebles a inmuebles. La incorporación continua de un bien mueble a un inmueble. Leamos el artículo 659. 659. Dice, toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Entonces, cuando se edifica algo, se construye algo, obviamente hay bienes muebles, ladrillo, la cal, el piedrín, etcétera, que se lleva al bien inmueble. Y cuando se construye, ¿sí?, esos bienes inmuebles están incorporándose al bien mueble. Igual las plantaciones, ¿sí? Igual son las siembras. Entonces hay una semilla, la semilla, ahí está el terreno, se abre el agujero, se introduce la semilla, se le echa su agüita, lo que corresponda, y hay una plantación ahí. O se siembra algo y se cosecha después, ¿sí? Pero se está utilizando de un bien mueble a un bien inmueble. Aquí, vamos a ver. Gracias, Edgar. Dice, bienes nacionales de uso no común son bienes nacionales los que están destinados al servicio del Estado. No sé por qué hicimos, solo pregunto. Esta es la base legal de aquella consulta legal que parece chiste, del yerno que construye en casa de los suegros, ¿verdad, Lick? Vamos a ver. Yo creería que sería si estamos hablando de eso precisamente, esta está regulada en el 451, que dice son bienes muebles. El numeral
En numeral 2. Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal, que son bienes muebles. Y si alguna persona construye mi terreno, pues yo le agradezco. Ojalá que no sea una casa, sino que sea un edificio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a bajar esto nuevamente. Entonces, de nada. Entonces, volvemos. Estamos sobre la accesión continua de un bien mueble a un bien inmueble. Y para esto, nuestro fundamento legal radica en el artículo 659. Sí, donde detalla toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Entonces, si alguna persona pues quiere construir en terreno ajeno, que lo haga. Eso no hay pena, porque eso va a ser del propietario del inmueble, ¿va? Entonces, ese 659 también es la base legal, pues, ¿sí? Y esto se da mucho. Vieran que hay, precisamente el día de hoy estaba platicando con un amigo de infancia. No, les voy a decir hace cuánto nos conocemos. El 95 ustedes me habían nacido, sí. Y me platicaba de que un amigo en común, que es arquitecto, le construyó a una tía. Y no se dio cuenta o no verificó las medidas y colindancias y se pasó a terreno ajeno. El propietario del terreno vecino, pues, le dijo que estaba construyendo en su propiedad y tuvieron que botar las paredes que habían construido. Y esto, el responsable fue, pues obviamente el arquitecto, pues que no verificó las medidas o no le puso mayor atención a ello. Ahora, también ha pasado en algunas notificaciones donde venden los terrenos. Y ahí están los mojones. Pero hay gente que no le pone mayor atención a los mojones, donde determina cuál es el terreno y cuál es el área física, y de repente se pasa con el vecino, pues, ¿sí? Este es un problema. Y se da mucho porque también a veces una finca, digamos esta es la finca, hay fincas que están sobrepuestas en otra finca. ¿Y quién es el propietario? Primero en inscripción, primero en derecho, y este fue segundo. Y esta finca está sobrepuesta, o una parte está sobrepuesta. Y esto se daba hace muchísimos años en el registro de la propiedad. Muchísimos años. Y por eso es que mejor se decidió el sistema electrónico, ¿sí? Y da mucho más seguridad. Los mojones son aquellas piedras donde les ponen que son enclavadas en la tierra y que le dice cuál es el terreno 22 y le dice el otro mojón cuál es el 22 y se va hacia el fondo y ahí está el número de terreno. Entonces, eso es lo que le da el área precisamente, ¿no? ¿Sí? Y en las notificaciones los ponen de cemento, como que fuera una base de cemento, y ahí los introducen en la tierra. Sacarlos es un tanto difícil, pero no imposible. Y como en Guatemala todo se puede, pero nosotros no somos así, ¿no? Muy bien, entonces ya entramos a conocer lo que son de la accesión continua desde el punto de vista de un bien mueble hasta un bien inmueble. Y establecimos que el artículo 659 es nuestro fundamento.
Ahora pasemos al otro inciso, de un bien inmueble a un bien inmueble, de inmueble a inmueble. Y esta es una accesión continua. Empecemos con lo que es abulsión. ¿En qué consiste la abulsión? Para ello, leamos el artículo 676. Por favor, atención. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega, es decir, separa de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que ahorillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado. Pero, si dentro del término de 6 meses no ejercitara su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se le hubiere agregado la porción arrancada. Aquí esto sí es un tanto común cuando se dan las inundaciones. Vienen las correntadas de agua y desprende de un terreno vecino una parte y se incorpora a otro terreno. Y aquí nos dice que esta es abulsión, ¿sí? Porque se está separando una porción de terreno y se está transportando a propiedad de otro. Y va a ser propiedad de la persona que se le está incorporando. Pero hace la excepción la norma y dice, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá. Es decir, que tiene derecho el propietario del terreno que ha perdido esa porción a ejercitar su derecho. Si no lo hace, pues obviamente le va a quedar al propietario del terreno principal donde se incorporó, ¿sí? Donde se unió esa porción de terreno, ¿sí? Y ese es abulsión. Veamos el 677. Si la porción conocida de terreno segregado, es decir, separado de una ribera, queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue segregada, que quede ahí volando. Lo mismo sucederá cuando dividiéndose un río en arroyos, circunde o aísle algunos terrenos. Eso va a ser de él, ¿sí? Pero está hablando de una porción conocida de terreno separado, segregado de una ribera queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue segregada, es decir, de donde fue separada, él va a ser el dueño. Lo mismo sucederá cuando dividiéndose un río en arroyos, circunde y aísle algunos terrenos, lo mismo va a ser. Entonces, estos artículos, por favor, hay que leerlos. Y veamos el siguiente, que es mutación de cauce. Mutación de cauce. La mutación de cauce está en el artículo 673. 673. Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente, oiga, naturalmente, no por la mano del hombre, naturalmente. El curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Entonces, está hablando de por donde corre el río, ¿sí? Es el cauce. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá
equidistante de unas y otras. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque cuando determina los cauces del río es esa correntada que lleva, donde corre el río y queda abandonado por variar naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los predios ribereños. Entonces, esa agua o ese cauce, ese corrimiento va a ser del dueño a donde vaya a dar naturalmente, ¿sí? No es producción del hombre. Abulsión pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con arroyos, ríos, lagos y crecientes que reciben paulatinamente por accesión de las aguas. ¿Es correcto? Vamos a ver. Leamos el artículo mejor para interpretarlo. Volvamos a lo que es abulsión. Vamos al artículo 676. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega, es decir, separa de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado. Él es el dueño porque se le incorporó. Pero si el dueño de esa parte donde se desprendió quiere hacer uso de su derecho legalmente, la ley le dice, si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho a recuperar esa parte, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiere agregado la porción arrancada. ¿Sí? No sé si con eso me doy a entender, Estuardo. Aquí está hablando específicamente de ríos, ¿sí? Solo de ríos. Solo de ríos, por favor. Entremos a mutación de cauce. Vamos a ver. Bueno, ya lo que habíamos platicado, la mutación de cauce, el 673. Veamos ahora no tenga pena. Veamos ahora el 674. ¿Eso les queda a ustedes para leer? 675. Bueno, leamos el 674. Cuando en un río navegable o flotable, variando naturalmente la dirección, naturalmente, no es por la mano del hombre, se abre un nuevo cauce, nuevamente una nueva correntada de agua en heredad privada, este cauce entrará en dominio público. El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco, ya naturalmente, o bien por trabajos legalmente autorizados por la mano del hombre. Pero la primera premisa es cuando varíe naturalmente la dirección y se abre un nuevo cauce, una nueva correntada. En heredad privada, esta cauce entrará en dominio público. ¿Sí? El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco, ¿sí? Ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados. Entonces, esos trabajos habrá que pedir la autorización de la municipalidad, creería. ¿Sí? Una vez autorizados, pues se puede hacer. No sé qué, bueno, depende qué tan necesario sea y qué tan oneroso, muchas cosas que habrá que evaluar, ¿sí? Sin embargo,
El 675, los cauces públicos que queden en seco a consecuencia de trabajos autorizados por concesiones especiales formarán parte de esta, si no se establece otra cosa en las condiciones con que se hizo. Entonces, aquí hay cauces abandonados, una vez queden secos por trabajos de una concesión, formarán parte de esta, de la concesión, si no se establece otra cosa en las condiciones con que se hizo. Es decir, en el contrato se tendría que especificar cuáles serían las condiciones, ¿sí? De estos, ¿se habrá dado alguna vez que puedan mencionar un ejemplo? Yo creería que en estos casos se dan cuando se dan las inundaciones, que específicamente las correntadas de los ríos, como se va a inundar, agarran otra dirección, ¿sí? Eso es. Al agarrar esa dirección, porque tiene que ser naturalmente, al agarrar esa dirección, en el caso del 673, ¿sí? Entonces agarran otra dirección y ese río entra a propiedades de determinadas personas y ellos pueden utilizarlos, ¿sí? No tienen que pedir autorización, no está prohibido ni están transgrediendo ninguna disposición, porque la ley es bien clara al decir, los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva, ¿sí? Entonces a él le pertenece, pueden utilizarlos. Entonces, se podría decir que en un momento dado también, por lo regular, estas inundaciones agarran un recorrido diferente y una vez ya no exista, pues vuelve a su cauce normal. Salvo en aquellos casos donde ya existe la mano del hombre, que está prohibido. Está prohibido, ¿sí? Está prohibido. Y ¿qué pasaría si un vecino no pasa el río en su propiedad y le da un curso distinto y lo mete a su propiedad? ¿Es un delito? ¿Qué clase de delito es? ¿Valdría la pena averiguarlo? Y me cuentan ustedes qué delito se está utilizando, ¿sí? Si es un funcionario, tal vez abuso de autoridad. Igual aplica para los dueños de viveros, para que no haya queja de sus peces. Entonces, por favor, que les quede esa carga y me dicen qué clase de delito es, ¿sí? Veamos formación de isla. La formación de isla está regulada en el artículo 678. Las islas que, por sucesiva acumulación, no es un artículo, solo era hacerles ver qué pasa si un propietario de un terreno vecino, allí no pasa el río, pasa en el terreno de su vecino. Y viene esta persona, donde no pasa el río, este propietario, y le da una dirección diferente para que pase por su propiedad. Creería que hay un delito ahí, ¿sí? ¿Qué clase de delito sería? Eso era la pregunta. Pregúntenle al licenciado Rueda y me cuentan el jueves. Vamos con el 678. Formación de islas. 678. Las islas que, por sucesiva acumulación de arrastres superiores, es decir, por pedazos de terreno, se van formando
en las rías pertenecen a los dueños de los márgenes u orillas más cercanas de cada una, o a las de ambas márgenes si la isla se hallase en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Disculpen, solo voy a cerrar las ventanas que está lloviendo bastante aquí en mi casa, disculpen. Ay, disculpe. Muy bien, estamos en el artículo de la formación de las islas. Las rías son como desembocaduras, como grietas que se hacen, ¿sí? Entonces, salgamos de la duda. Son como grietas que se hacen, ¿verdad? Penetración que forma el mar de la costa por la desembocadura de un río a causa de un hundimiento de una parte del litoral. Bolsa de agua que tras una valla se pone como obstáculo en ciertos recorridos deportivos como hípica. Entonces, penetración de formación, desembocaduras, son como grietas que se hacen. Perdón, entonces las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en las rías pertenecen a los dueños de los márgenes u orillas más cercanas a cada una, o a ambas márgenes si la isla se halla en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente la mitad. En este caso, precisamente lo que se hace es excelente. Ahorita vamos a ver esto. Lo que se hace es como se van formando las islas, ¿sí? Si la isla está en medio, pertenece a los dos vecinos, a los dos propietarios de donde se ha formado. Pero si está más a una orilla, pertenece a donde esté más cerca, ¿sí? Y por último, si una sola isla así formada distare de un... Perdón, disculpen, no alcanzo a ver. Si una sola isla así formada distare de una margen más que de otra, será únicamente y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. Era lo que les comentaba, donde más cerca es donde van a estar, ¿sí? Y aquí salimos de la pena. Según el Código Penal, usurpación de aguas. Quien con fines de apoderamiento, de aprovechamiento lícito o de perjudicar a otro, represare, desviare, destruir, total, parcialmente, ya, gracias, excelente, buenísimo. Pues yo creo que la pena es muy pequeña, de 1 a 3 años, una multa de 1,000 a 5,000 quetzales.
Creo que es bien, bien pequeño para mí. ¿Sí? Gracias. Y veamos, por último, y esta es la que vamos a incluir, por favor. Aquí quiero que incluyamos esta otra figura, que es aluvión. Aluvión. Está regulada en el artículo 679, y aquí vamos a cerrar. 679. Aluvión. Estamos hablando de las accesiones continuas de inmuebles a inmuebles. Aluvión 679. Pertenecen a los dueños de los terrenos confinantes, es decir, colindantes, con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o por sedimentación de las aguas. Si se le está incorporando, pertenecen a ellos, ¿sí? Eso es aluvión. Es decir, los terrenos que se van desprendiendo, pues ya sea por los arroyos, torrentes, ríos y lagos, y vayan creciendo paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas, van a pertenecer a los terrenos. Cuando dicen confinante, estamos hablando de los terrenos colindantes, ¿sí? Porque se va acumulando y así va creciendo. Muy bien, nos quedamos ahí y culminamos el día jueves de esta semana. Y por favor, me recuerdan el día jueves y vamos a comentarles hasta qué punto va a ser objeto de evaluación. ¿Estamos? Ya todos tenemos hambre, ¿verdad? Sí, fue ahora 15 minutos la clase. Muy bien. Bueno, que Dios los bendiga y las preguntas las hacemos el día jueves si Dios nos lo permite. Buenas noches, bendiciones para ustedes. Si quiere esta duda, Lick, disculpe, dijo que sí, el que yo tengo no está actualizado, posiblemente el que ustedes tengan está actualizado, por eso es que hago la observación, y si gusta lo platicamos como el día jueves, antes de iniciar la clase, les platico sobre algunas cosas que a mi criterio hay que incluirlas, hay que hacerlo. Si no están en el contenido del programa de estudio, incluyámoslas, porque para mí son necesarias, ¿sí? Que las conozcan. Bueno, a la orden. Buenas noches para ustedes. Bendiciones. Hasta el jueves. Gracias. Buen provecho. Bueno.